el pleno en el que Esteban Parro estará a cargo de la bueno, mi compañera Lidia está aquí con nosotros. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Un día excepcional en la vida política de Móstoles y para todos los ciudadanos, puesto que, aunque Esteban estará como alcalde, supongo, en funciones hasta que tome cargo el nuevo alcalde, que será Daniel Ortiz, pero en este momento empieza una nueva etapa, una etapa distinta en el gobierno de Móstoles, al menos con un alcalde distinto. Un alcalde distinto que lleva en el poder 2 legislaturas consecutivas, esta sería la tercera. Son 20 años también en la política municipal de Móstoles, desde que en el año 1991 consiguiera su primer acta como concejal, y la verdad es que es un cambio importante el que va a sufrir Móstoles por este motivo, un cambio que se debe a la decisión además personal, Pedro, de Esteban Parro. Fue designado el pasado 15 de diciembre senador a propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en sustitución de Elvira Rodríguez, que pasaba al Congreso de los Diputados, y debido a su condición de diputado autonómico, el todavía regidor ha optado por abandonar la alcaldía de Móstoles. No quiere acumular cargos y yo creo que él se va con la conciencia tranquila. Bueno, ahí vemos como ya se han sentado todos los concejales. Estamos viendo a Daniel Ortiz, el próximo alcalde de Móstoles, que se coronará, en el que le nombrarán el próximo día 9, si no me equivoco, ¿no, Lidia? Efectivamente, para el próximo mes de enero, principios de enero, en cuanto volvamos todos de los Reyes, pues tendremos otro regalito en Móstoles, tendremos un nuevo alcalde, por lo menos eso es lo que se prevé y se preveía desde hace tiempo, pues debido a esa vicealcaldía que ya ostenta también desde hace bastantes meses. Y ahí tenemos al actual alcalde, Esteban Parro, que ha marcado, yo creo, una línea distinta de hacer política en Móstoles, desde luego en Móstoles seguro, y estoy seguro que también en el sur de Madrid, ¿no? Y que ha abierto la puerta, todo el mundo todos los analistas políticos lo definen así, ha abierto la puerta para que ese cinturón rojo de la zona sur se convirtiera también en más azul, porque fue uno de los primeros alcaldes del Partido Popular en ser elegido como primer edil, y a partir de ahí pues le han seguido David Pérez y le han seguido otros muchos que han logrado que tan solo Fuenlabrada y Parla ostenten ese mandato socialista. Ahí vemos al público que ya empieza a llenar los bancos. Seguramente hoy estará totalmente abarrotado, lleno. Tendrán que cortar la entrada abajo porque es un salón de plenos pequeñito, es un salón de plenos modesto, pero como vemos ya está prácticamente lleno. Vemos también el atril, donde seguramente se despida Esteban Parro de todos los ciudadanos de Móstoles a través de esta cadena, la única cadena que lo está emitiendo en directo en toda la zona sur de Madrid. Y es que es un alcalde muy querido por todos los ciudadanos. No hay que olvidar que ha sido el alcalde más votado de la historia de Móstoles en las pasadas elecciones, con un 56,02% de los votos, y el tercero más votado además de las ciudades con más de 200.000 habitantes. Pero lo que importa en Móstoles, se le puede ya considerar eso como el alcalde más votado de la historia, el que más concejales ha logrado para su partido. Vamos a dar paso al sonido ambiente. Empieza a hablar esta. Vamos a dar cumplimiento al pleno extraordinario del día de hoy, 30 de diciembre de 2011, con un único punto del orden del día. Asunto único: toma de conocimiento por el Pleno de la renuncia a la alcaldía y a su condición de miembro de la corporación de don Esteban Parro del Prado. Señor secretario. Se trata de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación electoral y en la legislación de régimen local, y en especial de la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales. En este sentido, se ha presentado un escrito por don Esteban Parro del Prado, concejal electo de este ayuntamiento por el Partido Popular y alcalde del mismo, en virtud del nombramiento efectuado por el Pleno en la sesión del 11 de junio de 2011.
en cuyo escrito expone que, habiendo sido nombrado senador por la Asamblea de Madrid y aun cuando legalmente es compatible el cargo de alcalde o miembro de la corporación con el de senador, no desea acumular ambos cargos públicos, por lo que manifiesta su renuncia expresa a su cargo de alcalde y asimismo de miembro de la corporación. Por ello, en cumplimiento de la normativa citada, se trata de que el Pleno simplemente tome conocimiento de esta renuncia y, a efectos de proceder a la sustitución del concejal del Partido Popular, se indicará a la Junta Electoral Central que la persona que, a juicio de esta corporación, corresponde cubrir la vacante es don Francisco Javier Plazas Medrano. Muchas gracias, señor secretario. Este pleno pues acabaría solamente con este acto, porque sería hora de hacer cuentas, pero nos hemos solicitado así mismo la posibilidad de que haya unas palabras bajo los entiendo que habrá concejales que quieran intervenir, así que ustedes mismos solicitan la palabra. Por Izquierda Unida, ¿quieren intervenir? Pues tiene la palabra doña. Quiero hacer un comentario general para todos los asistentes, y es que no está doña Gloria Richthofen, por favor, del grupo de Izquierda Unida Los Verdes, porque ha tenido un accidente y se ha roto el tobillo o algo así, con lo que ha pedido disculpas por la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Por parte de Izquierda Unida vamos a ser breves también. Simplemente decirle que por encima de las discrepancias de las ideas, de las políticas, de las prioridades, Izquierda Unida sí cree que durante estos años que ha tenido usted la oportunidad de ser el alcalde de esta ciudad, todo lo que ha hecho, lo bueno y lo menos bueno, consideramos que lo ha hecho pensando en el bien de esta ciudad. Creemos que es un principio de honestidad reconocer al interlocutor y al adversario político esa intención democrática para que el ejercicio de la política sea una función útil y digna. Desde aquí, desde nuestro grupo, desearle, tanto en lo personal como en lo político, que tenga muchos éxitos sobre todo en este nuevo puesto en el Senado, que creemos que al menos lo ejercerá con esa dedicación y ese ahínco que, como he dicho antes, con aciertos y con desaciertos lo ha hecho aquí en el municipio de Móstoles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio. Muchas gracias al grupo de Izquierda Unida. Buenos días a todos, buenos días, presidente, buenos días a toda la corporación. Han sido muchas las diferencias ideológicas a lo largo de estos años y bueno, a mí me ha tocado un breve espacio de tiempo en los últimos meses, pero siempre creo, por lo menos con este grupo municipal, en este portavoz, hemos intentado y creo que he conseguido que el debate esté en el ámbito de las ideas y no en el ámbito de las personas. Creo que eso es muy importante para esta institución, para esta corporación y sobre todo para la ciudad. Yo le agradezco el trato personal que hemos mantenido, creo que ha sido un trato correcto, que se han podido hablar de cosas muy importantes para la ciudad y también el político, aunque haya sido en la distancia ideológica. Eso es evidente, representamos a dos formaciones políticas diferentes, a dos formas de entender la ciudad, pero sí reconocerle ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación que ha tenido con la ciudad de Móstoles. Yo soy de los convencidos de que tan importante es el gobierno como la oposición, lo hemos comentado en alguna ocasión, y que la corrección política y personal no está reñida ni con la exigencia, ni con el rigor, ni con la defensa de lo que uno cree. Creo que además que esta manera de entender la política, que creo que entre todos los que estamos aquí estamos intentando llevar a cabo, eleva el debate, engrandece la institución, en este caso el Ayuntamiento de Móstoles, y sin duda creo que es lo que quieren los ciudadanos de Móstoles, sobre todo en estos momentos, que nuestra preocupación, si cabe aún más,
debe ser las múltiples necesidades que tiene. Lo he dicho antes, no coincido en muchas de las políticas que se han aplicado, pero sí le reconozco los años de servicio, los años de dedicación a Móstoles y sobre todo, lo más importante en un político, en una persona, es que uno haya hecho las cosas en las que cree, con la convicción necesaria para llevarlas a cabo, independientemente de que hayamos coincidido o no en ello. Creo que eso le honra, creo que eso es bueno en política y en la vida, y creo que esa sinceridad, por lo que he podido comprobar, por lo que me ha comentado y sobre todo por el sentir de los ciudadanos, es lo que usted se lleva de esta ciudad y de este pleno. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir trabajando duro y vamos a seguir exigiendo al Partido Popular que cumpla con los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Son muchos los compromisos, unos más recientes como los de las últimas elecciones, otros más antiguos, pero lo que sí que nuestro compromiso ha sido y va a seguir siendo trabajar duro para seguir exigiendo lo bueno que sea para los mostoleños en una oposición seria, rigurosa y exigente. Vamos a continuar esforzándonos por la ciudad para mejorar Móstoles en estos momentos que, si cabe aún, la dedicación pública es más necesaria por lo mal que lo están pasando los ciudadanos. Yo, personalmente, y mi grupo también, le deseo mucha suerte en sus nuevas responsabilidades. Le deseo mucha suerte en lo personal. En lo político, evidentemente, seguimos manteniendo las diferencias ideológicas, pero sí le pido, le solicitamos desde este grupo que allá donde vaya continúe defendiendo los intereses de Móstoles, porque creo que defender los intereses de Móstoles a la par que los intereses en el Senado de España o los de la Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid será bueno siempre para todos nosotros. Muchas gracias, mucha suerte y bueno, aquí está su casa y este grupo para ayudarle en lo que necesite. Muchas gracias, don David. Por el Grupo Municipal Popular, don Daniel Ruiz. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los asistentes. Hoy en esta sesión extraordinaria damos cumplimiento a lo que nuestra legislación establece para el caso de la denuncia, en este caso por parte de don Esteban Parro, como alcalde y como concejal de esta corporación. El orden del día de esta sesión así lo expresa. Señala un aséptico toma en consideración de esta denuncia. Pero todos sabemos que implica y significa mucho más. Principalmente para quien ha tomado la valiente y difícil decisión de renunciar a su gran éxito profesional y político, como es ser alcalde de Móstoles. Hoy don Esteban Parro hace lo que casi nadie se atreve a hacer: renunciar a un cargo cuando, permítanme la expresión, se encuentra en la cresta de la ola. No le invitan a marcharse desde su partido, no le echan los ciudadanos a través de las urnas, ni ninguna otra circunstancia. Lo hace por voluntad propia y llevado tan solo por su coherencia personal y familiar. Sabemos que estos días han sido muy difíciles para él, porque su vocación es servir a los mostoleños. Por eso sirva esta sencilla pero profunda y emotiva intervención para reconocer y agradecerle con letras mayúsculas el trabajo, la dedicación, el empuje, la transformación de nuestra ciudad en estos años. Sería muy largo glosar las cosas buenas que don Esteban Parro ha hecho por nuestra ciudad. Todas ellas han situado a Móstoles en el mapa nacional. Pero posiblemente se puede resumir en el orgullo que hoy tiene